nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es miércoles 30 de noviembre y vamos a tener un análisis que ustedes mismos me lo habían pedido en múltiples ocasiones y particularmente desde los sucesos que ocurrieron en México y que conllevaron a un paso más adelante a la legitimación del régimen de Nicolás Maduro, independientemente de los delitos de lesa humanidad y de otra naturaleza que haya acometido no solamente Maduro como cabeza, sino también el resto que le acompaña en esa élite corrompida que adicionalmente a ello pues ha establecido una subélite que establece prácticamente lo que hacen y no hacen, lo que se dice y no se dice, y una narrativa, una posverdad que no solamente se limita al espacio geográfico venezolano, sino que tristemente se expande a nivel global. Para ello hemos invitado a un profesor economista, ya ha participado en muchas oportunidades en Sin Filtros y nos gusta porque es un profesional de alto calibre, profesor universitario y brillante economista. Así que le vamos a dar la bienvenida en breve, pero antes quiero pedirle a toda la gente que nos acompaña desde nuestras diversas plataformas que se activen y le damos un saludo a nuestra gente, a nuestro equipo de Sin Filtros en el super chat de YouTube. Saludos a Norma Flores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontan, al Teacher y a todos los que forman parte de las llaves azules. Un gran saludo a Luis J. Martín de Libres 2.0 en España. También queremos agradecer a toda la gente que forma parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y a todos los miembros del canal de YouTube. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por los mensajes, por los likes y por las recomendaciones que nos están haciendo a varias de las plataformas. Acast, YouMaker, a LinkedIn y a Facebook. También está el grupo de Podbean, así que bienvenidos todos y ahora sí vamos a empezar nuestro análisis con el profesor Carlos Ñañez. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Maybor, por tu invitación. Gentil, como siempre. Profesor, hemos estado hablando de un concepto que mucha gente no entiende, la posverdad. ¿Usted le puede explicar a nuestra audiencia de qué estamos hablando cuando nos referimos a la posverdad y cómo puede uno entender qué es y cómo identificar esos elementos? Adelante. Fíjate, Maybor y la radioaudiencia, la verdad es un paradigma de construcción mental. La verdad es un paradigma para aceptar la realidad. La verdad es única. La verdad es total, no es relativa. Es por ende moderna desde el punto de vista del paradigma de la ciencia. Ahora bien, la posverdad, ¿qué es? La sustitución de la verdad por un relato absolutamente absurdo, por un relato que no está sustentado desde el punto de vista científico y racional, sino desde el punto de vista de las creencias, desde el punto de vista de las propensiones, desde el punto de vista de la mentira establecida como política de Estado y desde el punto de vista de la manipulación de la gnosis, el lenguaje y el espíritu de los ciudadanos a los fines y medios de poder quebrantar los niveles de independencia del pensamiento y sustituir a la ciudadanía por ser súbditos de un mecanismo de dominación heterónomo al ser humano. Es decir, que el ser humano se despersonalice, que el ser humano pierda su condición ontológica y óntica, deje de ser y se convierta en una cosa, en un número, en un código de barra o en una estadística más. Correcto, por eso es que la posverdad está atada a la ratio o a la razón técnica y metodológica que intenta hacer verdades o cifras frías
detrás de una realidad absolutamente lasciva, a través, detrás de una realidad absolutamente lesionante, a través de una realidad absolutamente espantosa, inclusive difícil de digerir. La posverdad hace nimio aquello que es hórrido. La posverdad hace nimio aquello que es inaceptable. La posverdad hace tolerable lo que moralmente es censurable. Y lo que moralmente es censurable, la posverdad lo convierte en un acto de virtud. Y puede inclusive emplearse un discurso lleno de virtudes y hábitos ciudadanos y mecanismos modeladores del carácter, y este discurso estarlo dando un bárbaro que irrespeta al otro, un bárbaro que no tiene otra edad, un bárbaro que no tiene alteridad y un bárbaro que termina utilizando los mecanismos de violencia y de abordaje por la vía de facto, por la vía de la violencia, de la postura contraria a su manera única de ver la verdad, en tal sentido, de la realidad, en tal sentido que la posverdad no es otra cosa que la transformación, la mutabilidad de la verdad. Eso que Orwell definía en 1984 como el Ministerio de la Felicidad, como el gran hermano que todo lo vigila, la felicidad absoluta, una nueva lengua, el New English o la neolengua que utilizamos, que definimos aquí en Venezuela desde hace muchísimo tiempo y que forma parte de todas las pobrezas que sustentan a la pobreza material en Venezuela y que hacen líquida la institucionalidad y que diluyen la justicia y que diluyen el Estado de Derecho. Te escucho, Maybor. Profesor, justamente estábamos realizando hace pocos días un análisis sobre la ingeniería lingüística y cómo es tan importante para la gente, porque muchos no lo entienden, cómo están controlando la psiquis a través del lenguaje que se impone. Y se va trabajando ese modelo. En el caso de Venezuela, tristemente, hay, si se quiere, unas décadas de avance si se compara con otros países en el manejo de estos mecanismos y estas estrategias de ingeniería social para el control, para el manejo justamente de la mente de la gente sin que estos se alejen, sin que estos se enteren. Y hemos visto, si se quiere, desde afuera con mucho desprecio, como por ejemplo Rafael Lacaba ha hecho un video en el que aparece Maduro como superhéroe, las comiquitas de Super Bigote, pero más allá de todo eso que va dedicado a un público muy específico y que tiene unas, si se quiere, o unos objetivos muy claros, muy perversos, pero que se mantienen en el marco de lo que ya se puso en marcha en Venezuela. Allá también se está hablando en estos momentos, introduciéndose discursos que no solamente conllevan a la distorsión de la realidad, que él bien lo ha explicado, sino también a imponer un criterio que no existe, una realidad paralela que no existe sino en el mero discurso. Por ejemplo, Venezuela se arregló. He escuchado desde actores e influencers del Reino Unido hasta cualquiera en México decir exactamente que Venezuela se arregló en diversas lenguas. Hay una campaña de desmontaje de la narrativa de que Venezuela es un estado fallido, un estado corroído por la corrupción y el crimen organizado, para pasar a ser ahora un país en el que se está dando amnistía, en el que es necesario porque todo el gobierno lo que quiere es el bien para el pueblo, y hasta actores que se percibían opuestos al modelo, hoy en día forman parte de ese sistema y los vemos aparecer firmando acuerdos y abogando y mintiendo por conceptos que ciertamente no son reales, pertenecen a una realidad creada paralela a través de estos mecanismos que han sido ciertamente efectivos en el caso venezolano. Adelante, profe.
Bueno, con relación al vídeo al cual haces mención, que se presentó en la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, va mi columna para mañana del diario El Nacional, la titulé La pobreza del lenguaje y la distopía lúdica, porque en realidad eso es una distopía lúdica, convertir a Nicolás Maduro y al gobernador del estado Carabobo en una suerte de caricaturas, es la caricaturización de los cargos de jefatura del Estado, de los primeros mandatarios del Estado, de los encargados de la administración de la cosa pública, de la res pública, como dirían los romanos, de la cosa pública. Bueno, se ha convertido en una caricatura, por cierto, copiada de las productoras norteamericanas de DC Comics, en donde Maduro es una suerte de Superman tropical y el otro señor es una suerte de Batman del trópico, y hay allí un elemento de posverdad y de neolenguaje, porque la neolengua divide, la neolengua confunde, la neolengua extravía y la neolengua glorifica. Y hay un elemento absolutamente preocupante, Maybor, que es la glorificación de la figura de Hugo Chávez Frías, quien baja del cielo dotado de alas, cual arcángel San Miguel, acompañado de Diego Armando Maradona, para no hacer otra cosa más que unas fintas con un balón de fútbol y anotarles un tanto a Maduro y a la Cava, quienes aceptan obedientemente que los amos de este proceso de revolución, que se han convertido en deidades, particularmente Chávez, que es quien le da permiso a Diego Armando Maradona de bajar del cielo. O sea, una cosa absolutamente esquizoide, pero que no está producida por locos ni para gente torpe. Tiene toda una ingeniería lingüística para seguir empobreciendo el lenguaje, para hacer nimio y laxo la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, y para indicarnos que nosotros tenemos superhéroes en el país que están dispuestos a luchar contra factores heterónomos externos que son los culpables de la crisis que vive Venezuela. Eso es fascismo en su versión más actualizada del siglo XXI. Es decir, un culpable externo de las realidades que ocurren en Venezuela. Y luego las declaraciones de la hija de Hugo Chávez Frías, indicando que es una falta de respeto al legado de su padre. ¿Cuál es el legado de Hugo Chávez Frías en el desarrollo histórico de Venezuela como nación? El legado de Hugo Chávez Frías son 7.1 millones de habitantes que han salido de Venezuela. El legado de Hugo Chávez Frías es la fractura de la sociedad venezolana. El legado de Hugo Chávez Frías es la desigualdad de la población venezolana. Somos el país más desigual del planeta luego de Túnez, en donde el decil más rico de la población recibe entre 700 y $1,000 y el decil más pobre de la población recibe $7 al mes. Somos un país que exhibe la construcción en su ciudad capital de una torre que se llama Torre Avanti, en donde miembros de medios de comunicación sancionados por este gobierno, perseguidos por este gobierno, se fotografían de manera obscena para enrostrarnos una forma de vida sultánica absolutamente inalcanzable para el 99% de la población en Venezuela. Porque quienes trabajan en la administración pública en privada en Venezuela, que aún sigue en pie, perciben entre 200 y $300, que es insuficiente para cubrir la canasta alimentaria. Y lo último, la última novedad de esta realidad distópica
distópica, lúdica que vivimos en Venezuela es la inauguración de un restaurante en el municipio de Chacao, en la ciudad, en el estado Miranda, que se llama Altium, que es un restaurante flotante en donde me imagino que los comensales podrán ver cuán pobres son los que no tienen acceso, los sin acceso a la realidad. En Venezuela todavía hay gente que fallece de morbilidades absolutamente prevenibles. En Venezuela hay desescolaridad. En Venezuela circulan los datos de una encuesta que dan cuenta de que, bueno, los venezolanos no estamos étnicamente diferenciados, pero que sí hay mayor pobreza entre las clases étnicas negras o de color. En Venezuela esa misma encuesta da datos de falta de cobertura escolar en los niveles de educación media, básica y diversificada, lo cual contribuye a un proceso de empobrecimiento continuo de la lengua, a una ingeniería, como tú bien lo llamabas, de la lengua para recalificar la realidad. Y cuando usted recalifica la realidad y utiliza un lenguaje espurio, usted piensa de manera errada y destruye sus contenciones espirituales para poder tener moral, ética, Bildung, y no formar parte de las declaraciones de la hija de Hugo Chávez Frías. No son más que el coro de una tragedia griega. Sabes que las tragedias griegas tenían personajes de coro. Es el coro de una tragedia griega que intenta seguir ocultando, por ejemplo, que el dólar ya supera los 13 bolívares por unidad, que el tipo de cambio paralelo ya se acerca a los 11 bolívares por unidad, que en Venezuela hay 81% de pobreza multifactorial y que somos el país del mundo con la mayor crisis migratoria en el planeta. Esas son las realidades que intentan ocultarse tras una caricaturización de los mandatarios del país, tras el proceso de una glorificación a la dinastía Kim, al mejor estilo de la dinastía Kim de Norcorea, de Chávez convertido en una deidad, de Chávez convertido en un arcángel, de Chávez convertido en el administrador del cielo, en un numen, como dirían los romanos, en una deidad, en una pseudo deidad, en una deidad absoluta que da permiso a otra deidad de bajar del cielo. O sea, utilizando, imagínate tú, mezclando la realidad lúdica de un cómic, de DC Comic particularmente, con los aspectos de la creencia judeocristiana de que existen ángeles como mensajeros. En tal caso, entonces, Chávez es el mensajero de Jehová, de Dios, y permite que Diego Armando Maradona, un individuo que tuvo mucho éxito en el aspecto deportivo, pero que su vida personal estuvo marcada por el escándalo y los vicios, también baje a jugar pelota en un país donde la gente se muere de hambre, en un país donde la gente come alas de pollo, en un país donde no hay acceso a las proteínas, en un país donde hay deserción escolar, en un país donde la pirámide poblacional está mordida. En Venezuela no hay hombres entre 14 y 49 años porque todos han escapado por la selva del Tapón del Darién, poniendo su integridad física en riesgo. Pero es que las realidades que se viven en Venezuela son absolutamente incompatibles con la vida misma. Entonces, estos procesos hay que verlos con cuidado, porque la gente tiende, Maybor, a decir son locos, son bufones. Y hay un libro de Norman Manea que yo recomiendo para su lectura que se llama El dictador, el payaso y el artista. Todo dictador tiene una carga de histrionismo propio para poder hacer nimio, laxo, para representarse a sí mismo. Es teatro de la crueldad de Antonin de Artaud
parece que todo el mundo, no solamente Venezuela, todo Occidente, se está recreando en esa cuna de semen de la cual nos hablaba Antonin Artaud en su obra El Yogábalo o el anarquista Coronado. Es decir, que los conceptos de la libertad, de la democracia, de la progresividad y de la pluralidad y de la familia y de la honestidad y de la moralidad y de la eticidad están en riesgo. La rareza es la democracia. Las democracias son cada vez más raras, son cada vez menos comunes. El concepto de democracia y de libertad individual es una excepción a la norma de la verdad única y de la tiranía absoluta, sobre todo de la tiranía bajo la distopía lúdica de Aldous Huxley, que no es una distopía que te persigue y te proscribe la lectura y te proscribe la información, sino que te da mucha información nimia y de show y de espectáculo y de levedad y de laxitud a los fines y medios de esconder las verdaderas falencias y los verdaderos horrores que se cometen detrás del backing, detrás del escenario de la realidad social convertida en una suerte de circo romano. Yo lo titulaba en una de mis entregas del Nacional, del diario El Nacional, como la pócima de Circe. Todo el mundo pareció haber bebido de la pócima de Circe, los venezolanos de primero, y nos hemos convertido en una suerte de pseudoseres, de animales, de personas que coexisten en un entorno absolutamente repudiable y que repiten mantras como el que tú acabas de decir. Venezuela se arregló, que es la negación del pensamiento complejo de Edgar Morán, del pensamiento complejo de la transdisciplinariedad, y Venezuela se arregló porque, bueno, bajamos de 91% de pobreza a 81% de pobreza, porque no tenemos 1.500 puntos de inflación, sino 159 puntos. Eso es el culmen de del reduccionismo, y tras todo acto de reduccionismo hay un acto alevoso de posverdad y de ocultamiento del paradigma de la verdad. Hay una crisis mundial de la verdad. Así es. Y en el marco de la construcción de esa realidad paralela, de esa verdad que se quiere imponer, que siempre, y los que nos escuchan evalúen, yo sé que ustedes son amantes de la libertad y quieren mantenerse libres, pero esa posverdad, esos mecanismos que se utilizan, estrategias lingüísticas, van directamente señaladas, trabajadas, manejadas para impactar en lo emocional, es decir, en el cerebro emocional y no en el racional, no en ese que piensa, porque ese que piensa por lo general se toma más tiempo para pensar los eventos, y el emocional saca de una vez esa acción que se requiere para que los poderosos sigan manteniéndose en el poder. Estamos siendo como una especie de instrumentos de esas estrategias. Le pregunto porque ellos están manejando, y cuando uno ve lo que dicen los chavistas y lo que dice gente como Luis Vicente León o todos estos que también estuvieron presentes en esa rumba de 300 supuestos ricos o enchufados oligarcas de Avanti, allí aparecen unos mecanismos muy claros que niegan, profesor, cualquier crítica que esté basada en la razón y en el conocimiento previo de una realidad que se restriega a pesar de que muchos no la quieran ver. La acusación que hace desde la plataforma unitaria hasta cualquier elemento que se considere supuesto opositor del régimen, pero que participe en ese mecanismo que se está estableciendo de una cohabitación eterna, habla de que las críticas son de negacionistas, de, por ejemplo, que el 2024 puede haber unas elecciones libres y transparentes en Venezuela, y que todo el mundo debe creer que Maduro y el CNE y todos ellos pues tienen una capacidad y requieren la confianza de los individuos para que vayan a votar. También piden que se crea en el Centro Carter, en la Comunidad Europea o en cualquier observador como UNASUR, por ejemplo,
o RUNASUR o cualquiera de estas organizaciones, incluyendo el Grupo de Puebla, que puede enviar observadores. También se pretende que se crea en las bondades de ese acuerdo con el desembolso posible por parte del Departamento del Tesoro de unos 3,000 millones de dólares para ayudas. Y ya quiero que hablemos de eso. Y toda esta gente que hace críticas, entonces son negacionistas, conspiranoicos o se les quiere acabar con la reputación, para lo cual cuentan no solamente con el aparato y la maquinaria comunicacional del régimen que se utiliza para levantar las voces de supuestos opositores, sino también una gran, si se quiere, el ejército más grande que se conoce, que son los bots de las redes sociales. Profesor, ¿qué le puede explicar usted a esa gente? Porque cada vez que tocamos el tema aparecen los bots, que por cierto algunos vienen de El Salvador, increíble, ¿no? Más de Caracas, El Salvador, pero hay unos también que son iraníes y hablan español, o rusos que hablan español, hasta chinos que hablan español. No hemos descubierto los de Norcorea todavía. Bueno, es un tema sensible, Maybor, porque decir la verdad, decía Quevedo que no hay nada más peligroso que tener la razón en un régimen totalitario. Correcto. Quien se opone y quien advierte que están utilizando, y permíteme corregirte, ni siquiera el cerebro emocional, el cerebro reptílico de las personas para que reaccionemos sin racionalizar los actos, sin un acto de, vuelvo de nuevo, de pensamiento complejo, de esa obra de Morán que nos debe de rebotar en la cabeza para entender las imbricaciones que existen entre la pobreza del lenguaje, entre la infraestructura del lenguaje, entre la infraestructura del espíritu y evidentemente entre la pobreza, la relación que hay con la pobreza material. Utilizan ese cerebro reptílico. La gente va a aplaudir cualquier cosa, cualquier payasada que se pueda hacer desde el punto de vista de la bufonería cruel, de la cual nos hablaba Manea y de la cual nos hablaba Huxley, que es que la gente deje de buscar la verdad y sencillamente consuma lo que se le diga, que la gente acepte lo que se le diga como válido. El concepto del nuevo riquismo en Venezuela, que ni siquiera es nuevo riquismo, es sultanato obsceno, correcto. Bueno, sencillamente habla de que fíjate tú, hay dos niveles de racionalidad. Hay una racionalidad precontractual de Colbert, que es cuando a ti te da pena formar parte de, y hay una postcontractualidad, que es cuando tus diques de contención del carácter dicen, yo no voy a formar parte de esto. Y para eso hay un libro, yo quedo recomendando libros para que la gente lea, de Joachim Fest, que en alemán es Ich Nein, yo no, y Joachim Fest decidió no formar parte, el padre de Joachim Fest, de que Joachim Fest no formara parte del poderoso aparato educativo con el cual contaba el Tercer Reich, y la obra de Kempler también está a flor de piel, el diccionario del LTI, la lengua tertimperio, el diccionario, las formas del Tercer Reich. ¿Cómo entró a la Alemania, a la Alemania prenazi el discurso de un loco como Adolfo Hitler, de un asesino en serie como Adolfo Hitler? Entró por la vía del lenguaje, no entró por la sangre, no entró por la genética, entró por el lenguaje, y lo pudo advertir Joachim Fest, y nos los advierte Joachim Fest, y nosotros lo leemos, y nosotros nos angustiamos, y nosotros advertimos, y bueno, somos objeto de ¿qué, Maybor? Somos objeto de insultos, somos objeto de ostracismo, somos objeto de persecución los que somos académicos por parte de otros académicos que sí quieren creer que Venezuela se arregló y se compuso. Somos sometidos al escarnio público por bots,
por robots de inteligencia artificial que han sustituido, y vuelvo, han sustituido al ser humano. Yo escribía en estos días algo para la universidad en la que trabajo, donde decía, yo no soy un código, yo soy un ser humano. Nosotros hemos sustituido el cuento por la cuenta. Entonces somos una cuenta, una gente que se va a una torre en Caracas con un lujo sibarítico imposible de alcanzar por ningún venezolano ni por ningún habitante del resto del mundo, porque usted vive en Nueva York y eso no es normal en una megalópolis como la de Nueva York. El establecimiento de esos niveles de lujo, aparte de muy poco, de muy poca clase, porque es tanto el sibaritismo iconoclasta que hay en torno a esto que se vuelve de mal gusto. Bueno, ¿y quiénes participaban allí? Los que opinan de que Venezuela se está arreglando, los que opinan de que va a haber crecimiento económico, pero no hablan que el crecimiento económico es acotado al sector de servicio y de comercio solamente en detrimento de la manufactura, de la construcción, de la educación, que no hablan de que aquí hay bachilleres que no saben leer y escribir y llegan a las aulas universitarias, Mayor. Los muchachos que están en segundo año de bachillerato en Venezuela no saben leer ni escribir porque son los estudiantes de la pandemia en Venezuela, en donde no hubo educación virtual, porque en Venezuela esto que yo estoy haciendo contigo de comunicarme lo hago porque tengo la posibilidad de conectarme a través de una red satelital, pero no es el común denominador de todos los venezolanos. Yo tengo estudiantes que sencillamente no tienen internet, yo tengo estudiantes en la universidad que no tienen un dispositivo inteligente de almacenamiento, yo tengo estudiantes que no tienen un computador. Entonces, esos bachilleres que no leen y que van a llegar al sistema educativo van a ser también involucrados, imbuidos, inscritos dentro de esta sociedad de la simulación, y se les va a dar un título para que ellos simulen que saben algo, ¿correcto? Y para que sigan construyendo cadenas de posverdad. Es decir, la belleza del lenguaje y la capacidad de construir cadenas de causación que terminen en la construcción de un razonamiento veritativo, tautológico y por ende incontrovertible, es cada vez más difícil en Venezuela y se va a hacer cada vez más difícil en Occidente y se va a hacer cada vez más difícil en países como Estados Unidos, en donde se están viendo cosas que no se veían hace 40 años atrás, en donde se está viendo que el presidente de los Estados Unidos decide cohabitar con dictadores y violadores de los derechos humanos, considerando que son proveedores seguros de energía. Entonces, y cayendo en el chantaje de lo que se está viendo en los Estados Unidos, de una inflación descontrolada a la cual la Reserva Federal no puede hacerle caso, no puede detenerla, inclusive aplique los mecanismos requeridos como los que ha aplicado de aumento de la tasa de interés, si no hay una postura fiscal coherente con lo que establezca la Reserva Federal de la mano de Jerome Powell. Cuando tú ves a Joe Biden, que está absolutamente extraviado de la realidad social que se vive en Estados Unidos, que está hipnotizado, que está en un estado de narcolepsia continua, frente a una crisis que para los venezolanos no es una tragedia, una inflación de 8 puntos, pero para los norteamericanos sí, porque la inflación es una antiguaya que ha sido superada por la primera potencia del mundo occidental, que es rehén y que se convirtió como Europa en rehén de un señor que gobierna en Rusia y que gobierna desde la irascibilidad de la irracionalidad. Vladimir Putin fue, es y será una amenaza para el mundo occidental, porque el mundo occidental se volvió rehén de quienes dominan los commodities energéticos, llámese Rusia, llámese Irán, llámese Venezuela. Y evidentemente, quien se atreve a
cuestionar o a mover ese paradigma, automáticamente se convierte en víctima de la sociedad líquida, de estos bots que tú no sabes quién te está insultando, a qué hora te están insultando, desde dónde te están insultando o cómo te están insultando. La tecnología sirve para todo, pero la tecnología también puede hacer líquida, nimia y aún más perversa a la maldad. Así es, profesor. Mire, cuando usted me estaba hablando de la imposibilidad que tienen los jóvenes venezolanos de leer, yo recuerdo cuando estaba en Venezuela y daba clases, que eso fue en la primera década de este siglo XX-XXI, mis alumnos, cuando yo les sacaba un libro, ellos estudiaban o ciencias políticas o comunicación, ellos me miraban como si estuviesen viendo un demonio que les estaba invitando a ir a un infierno. Yo les dije, no, ustedes tienen que leer porque la única manera de que ustedes puedan entender y ser científicos políticos o comunicadores, depende en la escuela, pues es que ustedes lean, ustedes necesitan leer. Me insultaban. Con muy Sí. escasos resultados, pues habían algunos que sí se leían los libros, pero si yo ponía en la lista de lectura 5 libros, me insultaban, hasta me querían quemar el carro. Sí. Yo quedé, si se quiere, aprendiendo de esa experiencia, porque yo dije, bueno, la gente desprecia la lectura. En ese momento había un proceso de desarrollo y crecimiento de las redes sociales y en particular de aquellas que solamente requieren de unos 280 caracteres para informarse. Y allí empezó un proceso que luego aquí en Estados Unidos se multiplicó. He tenido oportunidad de ir una de las universidades más rancias y conservadoras antiguamente, ahora liberales, como es la George Washington University. Y hay alergia a la lectura, porque el sistema obliga a que la gente no lea. Entre menos lectura, menor capacidad de raciocinio y por ende imposibilidad de generar una crítica válida y de opinar sobre eso, y muchas posibilidades, eso sí, de ser controlados, de formar parte de ese grupo ovejuno, que es muy útil para estos modelos autoritarios que se están imponiendo tristemente, no solo en Venezuela, sino en Occidente. Se están socavando las bases, y como usted lo ha explicado muy bien, de lo que es el ser que le permitió a esa civilización judeocristiana, la civilización occidental, crecer. Y en estos momentos, aunque muchos les espante, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y más aún en Sudamérica y Latinoamérica, los niveles de lectura y de aprendizaje han bajado sustancialmente, y los temas de discusión en las escuelas son el tema LGTB, racismo, o cualquier otro nivel de estupidez que eleve la inconsciencia y la falta de pensamiento crítico, que a todas luces es lo que se requiere eliminar para poder controlar a la mente. Adelante, profesor. La licuefacción de la lectura. Los libros son necesarios porque el libro te permite trabajarlo, el libro te permite rayarlo, subrayarlo, anotar. Yo sé que más de uno dirá que yo soy un diplodocus, yo manejo las tecnologías, me encantan las tecnologías, pero un robot jamás me puede a mí sustituir como investigador. Ningún programa, por muy elevado que sea, me va a sustituir mi capacidad crítica de trabajar el libro. ¿Qué ocurre, Maybor? Y quienes nos escuchan, cuando la gente lee un libro en PDF que se obtiene de la red, no se puede trabajar. El proceso de lectura es mucho más incómodo. Hay una luz azul que te imposibilita retener lo que estás leyendo, y hay un efecto que se llama efecto internet o efecto red, que ataca los niveles
de memorización. Entonces nadie memoriza absolutamente nada porque el conocimiento está allí, reside allí. Entonces yo necesito el dispositivo de almacenamiento masivo para saber quién es Fermín Toro en Venezuela, o para saber quién es Cristóbal Mendoza, o para saber quién es Cristóbal Rojas. Y me imagino que en los países más desarrollados, pues que tienen más acceso a estos sistemas, pues habrá mayor propensión a ello. En los doctorados en las universidades de este país se les obliga a la gente, se les obliga literal a aprender software en donde un robot utiliza keyword para, o sea, palabras clave para construir la validez de un discurso, en donde un robot permite construir una biblioteca virtual. Eso es la deshumanización del ser humano, ¿correcto? No, y Schopenhauer lo manifestaba, cuando usted no escribe bien, no lee bien, no es capaz de explicar las cosas de manera coherente y válida. Yo estoy muy preocupado por este colapso que hay en Occidente, por esta invasión silente de las agendas LGBT, de las agendas raciales, de la invasión oriental, particularmente de los países islámicos en Europa, en donde han entrado y han de manera silente comenzado a copar lugares estratégicos de Occidente, y bueno, terminarán estableciendo que el uso del hijab es obligatorio, como me pasó en una universidad donde dicto clase, donde no se le permitió a un estudiante entrar con una gorra de un equipo de béisbol, voy a decir el nombre, Navegantes del Magallanes, pero se le permitió a una jovencita entrar con un hijab, y cuando yo manifesté, epa, lo que es igual para uno debe ser igual para otro, me dijeron, es que esa es su religión. Le dije, o sea, yo no puedo utilizar un símbolo occidental en mi país. Bueno, lo que está ocurriendo en el Mundial de Qatar, que la gente está escandalizada. Pero yo pregunto, ¿para qué rayos se fueron a Qatar a ver a 22, 11 jóvenes, hombres en calzoncillos, en chores, corriendo detrás de una pelota? ¿O es que ustedes creen que esos países van a aceptar las agendas LGBT? ¿O es que ustedes creen que esos países van a aceptar las parejas, las familias monoparentales? ¿O es que ustedes creen que esos países van a aceptar otra visión distinta a la visión islámica de su realidad social? Pues ahí tienen el resultado de su mundo ideal, de ese, como lo hemos calificado José Rafael Herrera y mi persona, de esa continua Alicia en el País de las Maravillas y la celebración de los no cumpleaños, es decir, la antinomia de la normalidad. Y volviendo a un estudio, y tú me disculparás que yo estoy haciendo aquí como una clase, volviendo a un estudio etnometodológico, bajo la técnica de la etnometodología, las expectativas de la sociedad occidental se están alejando cada vez más de la realidad, y se está trazando una línea que se acerca a una normalidad que es cada vez más distópica, cada vez más deforme y cada vez más hórrida. Nos enfrentamos verdaderamente a monstruos. Estamos entre Sila y Caribdis, la sociedad occidental. Así es. En la parte final de este programa, profesor, quiero que conversemos sobre actores que eventualmente serían supranacionales para Venezuela, pero que toman decisiones de Venezuela, y esto correspondería tal vez a aquel modelo viejo de 1811 al 30, donde había o se construyó los modelos para esa gran Colombia, pero hoy en día, desde 1830 para acá, que sepamos, ya esa gran Colombia no existía. Sin embargo, se está manejando una estructura según la cual pareciera que volvimos a antes de 1830, es decir, una gran Colombia, con un personaje como Gustavo Petro por encima de las decisiones que se puedan ver, observar, analizar, porque a todas estas, pues los grupos que están negociando con el crimen organizado en México
no tienen ningún tipo de representación viable que hoy en día se pueda comprobar que los venezolanos, el grueso, dicen en COVID que somos 28 punto tantos millones, nadie sabe exactamente porque el censo, a ver, No hay. no hay cifra, por tanto nadie sabe cuántos somos X números de millones de personas. Pero esos X números de millones de personas, hasta donde se sabe, o al menos donde los hechos muestran, nadie le dio representación a estos tipos para que fueran a negociar con los criminales hasta el momento. Que yo sepa, secretamente o salvo que lo hayan hecho a través de un medium que le robó el cerebro a la gente, que tampoco creemos en eso. Entonces, vemos el discurso de Gustavo Petro, que nos habla en un lenguaje y de allí que la importancia de las palabras suma para entender qué es lo que está pasando. Vamos a escuchar un pedacito de ese audio de una entrevista que estaba dando Gustavo Petro hace una semana y media en Francia frente a corresponsales de España y de otros países de habla española, también habían allí colombianos, donde él suelta unas palabras que dejaron perplejo a más de uno, pero que dejaron la alegría de la complicidad en otros actores. Que sea liberado. ¿Incluye a los chavistas que podrían haber cometido algún crimen? Obviamente, en toda, no, pues estoy hablando de razones políticas. Amnistía general. Presidente, ¿qué le dijeron de su propuesta del pacto de convivencia para superar esa crisis política? Que es lo básico de un acuerdo en México. Es decir, un acuerdo en México fundamentalmente tiene que ver con las garantías para todos los que participen, todas las que participen en las elecciones del 2024. Allí la posición del gobierno venezolano fue incluso el que si había precisamente esas garantías para la actual oposición, ¿cómo podría haberlas para candidatos que hoy tienen millones de dólares en la justicia norteamericana puestos para que los maten? Cuando escuchamos a Gustavo Petro y esos millones de dólares que él dice en la justicia de los Estados Unidos para que los maten, eso no es verdad. Es para que los ayuden a arrestar, para que ayuden en la persecución. Nadie dijo que los mataran, porque los quieren vivos, porque tienen supuestamente que responder a la justicia. Pero Petro y todo este grupo que está ayudando a Maduro, también está el presidente de Francia, el presidente del gobierno del Reino de España, es decir, hay varios actores, pero también está Estados Unidos. En este nuevo manejo, no de la diplomacia, sino de la red de relaciones, y muchos en el área criminal, para levantar la acusación contra Nicolás Maduro, lo cual revierte y fortalece las palabras, el discurso, la lengua que la izquierda mundial desde el siglo pasado ha señalado para socavar la justicia de los Estados Unidos. Y es que esas acusaciones que se hacen en las Cortes Federales por crímenes importantes de lesa humanidad, pero también de narcotráfico y terrorismo, son hechas por razones políticas y no porque estos actores acusados en los tribunales cometieron delito. Es decir, se está ratificando el viejo discurso de la izquierda, de Fidel Castro y de todos, porque si vemos, tenemos desde los chinos, los rusos, hasta Corea del Norte ha dicho lo mismo. Kim Jong-un ha sostenido exactamente lo mismo, es la misma narrativa, y a Cristina Fernández, por cierto, le caería de perla igual que al señor Lula da Silva, a cualquiera. Adelante, profesor. Bueno, ¿qué podríamos esperar de Gustavo Petro? ¿Qué podemos esperar de Luis Ignacio de Lula da Silva? ¿Qué podemos esperar de Cristina Fernández de Kirchner, la consorte de, como lo llamaban los argentinos, del pingüino mandón que llegó a deponer a Duhalde en el poder y a establecer la década K en Argentina y a revivir todo el fantasma del justicialismo peronista? ¿Qué nos puede extrañar
de esta realidad. Yo, y me disculpas, Maybor, que haga referencia a mis artículos del Nacional. Yo escribí antes de las elecciones de Gustavo Petro un artículo para el Nacional que lo titulé La maldición de Casandra, porque Casandra, usted sabrá que era una princesa troyana que decidió ser consorte de Apolo y luego no le cumplió. Y Apolo la maldijo, la escupió en la boca y le dijo, vas a saber el futuro, pero nadie te va a creer. Y entonces hice ese vínculo filosófico para determinar lo que venimos haciendo usted, mi persona, algunos intelectuales en el continente, de advertir lo que va a ocurrir y nadie nos hace caso. Ya en Colombia están arrepentidos y están arrepentidos porque el tipo de cambio pasó de 3.500 pesos por dólar a más de 4.800 pesos por dólar y eso por falta de confianza. ¿Qué se puede esperar de un individuo que militó en el M-19 como Gustavo Petro, que fue juzgado por actos de corrupción cuando fue alcalde de Bogotá, que fue la peor gestión que tuvo la ciudad de Bogotá, que fue absolutamente ineficiente en el manejo de los desechos orgánicos, del manejo de desechos de Bogotá, que estableció un patrón además de chocante, incompatible con el que de financiamiento obligado a determinados sectores de la población. ¿Qué se puede esperar de alguien que lo que está buscando es que la guerrilla se normalice en Colombia y que se llegue a un proceso de paz en donde ninguno de estos criminales paguen por sus actos? Para Lula da Silva sería maravilloso que se le perdonaran los actos de corrupción. O sea, que un país del tamaño de Brasil haya tenido solamente dos opciones, un borderline como Bolsonaro y un corrupto como Lula da Silva, te habla de una crisis terrible ontológica que se vive en el continente. Que un país como Chile, que estaba a la entrada del desarrollo económico, haya decidido votar por Gabriel Boric, quien tiene un discurso absolutamente incendiario, y los chilenos creen, y muchos venezolanos que están allá, no va a llegar a los niveles del chavismo. Pues sí va a llegar, porque son émulos. Es el mismo discurso de Fidel Castro de los 60. Es como que si estuviera Violeta Parra cantándonos las canciones de Volver a los 17. Es el mismo discurso de la izquierda incendiaria. Es el mismo discurso de la justificación del atropello en aras de la igualdad para mantener a una cúpula sultánica en el poder que disfruta de las mieses y del gobierno sultánico, de lo que Joaquín Cortés llamaba el caciquismo, que es el gobierno de los peores, de lo que ustedes los politólogos definen como cacocracia, que es el gobierno de los peores. ¿Qué podemos esperar de Gustavo Petro? ¿Y qué pueden esperar los colombianos? ¿Se van a arrepentir ahora como nos arrepentimos los venezolanos en el 2002 después de haber nombrado a Hugo Chávez Frías, quien en el Ateneo de Caracas, frente a las figuras que lo llevaron al poder, juró que iba a ser el gobierno más abierto de la historia de Venezuela y nos lanzó por un abismo peor que el de la guerra federal? O sea, ¿qué podemos nosotros esperar? ¿Qué justificación tiene la sociedad colombiana para haber hecho lo que hizo, para haber votado como se votó? Se votó desde las vísceras, se votó desde la rabia, se votó desde la irascibilidad y se votó desde la posibilidad de destruir todo. Y esta gente llega al poder para destruir todo. Como lo decíamos en estos días en un grupo de profesores de la Universidad de Carabobo, pues ya Bolivia tiene salida al mar porque Chile se convirtió en un mar de lágrimas o se va a convertir en un mar de lágrimas con la gente arrepentida después de darle el poder a un anarquista. Después que se entrega el poder a un anarquista, el totalitarismo no es más que la transferencia de las libertades individuales a una persona. Los venezolanos lo hicimos
con Hugo Chávez. Nos encantaba Hugo Chávez, nos parecía que era un personaje salido de nuestro folclore. Nos parecía que era la representación de la idealidad del venezolano y se convirtió en una tragedia y sigue siendo una tragedia cuando los ojos de Chávez no se han convertido en caricatura angelical, pero los ojos de Chávez observan y auscultan todo. Entonces, bueno, ya solamente el escándalo no es en Norcorea de la dinastía Kim, el escándalo es también en América del Sur con la vuelta de Lula da Silva, con Petro en el poder, con las declaraciones de los ministros de Petro en el poder y bueno, con los resultados económicos que está teniendo Colombia, que son terribles, desde luego que están buscando y con el amparo silente y cómplice de los Estados Unidos, quien decide hacer borrón y cuenta nueva. O sea, bueno, me imagino que el señor Kissinger debe de tener un ataque de migraña terrible viendo cómo en los Estados Unidos, cuna de la justicia mundial y la democracia más longeva del planeta, coquetea con gobiernos que son absolutamente indecibles, impronunciables, impresentables, con gobiernos culpables de crisis inmanejables, porque es que la crisis de migración va a seguir llegando a los Estados Unidos, porque es que eso no se puede detener. De Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, lo que ocurre en Nicaragua es sencillamente horroroso, espantoso, una pareja en el poder, los Ortega en el poder, el oscurantismo de los Ortega en el poder, que ni siquiera la Iglesia Católica, que es una institución de más de 2000 años, ha tenido posibilidad de contener tanta furia y tanta ira, porque estos son mecanismos, Maybor, y con esto quiero terminar mi intervención, que utilizan a la ira como virtud y la irascibilidad como ejercicio en el poder permite cualquier atropello al ser humano. Finalmente, tendremos nosotros, los amantes de la libertad, que recurrir al poema de Paul Éluard, ese que se bombardeó en la Francia ocupada y cayeron papelitos en el poema para indicarle a la gente que había un camino frente a esa bestia negra del nacionalsocialismo y del fascismo. Y me perdonas mi mal francés, pero me va a permitir esto. Sur toutes les pages de lu, sur toutes les pages de blanche, pierre, singe, papier, etc. J'écris tu nom, pour tu nom, liberté. Sobre todas las páginas de luces, sobre todas las páginas que no se han escrito, sobre la piedra, la sangre, el papel y la madera, yo escribo tu nombre y el nombre que debemos escribir es libertad. Y no caer en la trampa del inconsciente del charco lingüístico de utilizar la misma ingeniería, el mismo modismo y el mismo lenguaje charlatán de quien nos oprime. Muchísimas gracias por tu invitación, Maybor. Lo disfruté muchísimo. Voilà, vous parlez très bien français. Bueno, hemos tenido esta clase y vamos a invitar nuevamente al profesor porque queremos conversar sobre el mercado petrolero, sobre los desafíos que vienen, porque en la medida en que Joe Biden castiga la industria petrolera norteamericana, particularmente en Pensilvania, en Texas y en los centros donde se produce petróleo, en esa misma medida va a arrodillarse a las faldas de Nicolás Maduro. Hay una discusión bien interesante en el Senado porque Guyana también podría surtir los 600,000 barriles que hay ahora en compromiso, tal vez más. Pero eso no se dio. La razón por la cual eso no se dio la vamos a evaluar con el profesor en el próximo programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos encanta conversar con gente inteligente que no utiliza el cerebro reptiliano porque está racionalizando.
Es ahí para donde vamos. Así En que el izquierdo, en el izquierdo, en el cerebro izquierdo. así es, profesor. Y queremos agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión del día de hoy, desde todas nuestras plataformas, desde ICAS, desde iPod, Facebook, YouMaker. Váyanse por allá, que allá es una plataforma de libertad. También queremos saludar a toda la gente que nos ha acompañado desde el Super Chat, desde YouTube y también desde LinkedIn. Mil gracias y nos vemos en la próxima emisión. Y como siempre, nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque juntos salvamos vidas. Adelante. Ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.